Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado hoy porque tenemos un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando con ansias. Como pueden ver por el título, vamos a revelar dónde están Andercel y Kerem Bürsin juntos. ¿Sí han leído bien? Después de tanto tiempo, de tantas especulaciones, de tantos rumores, creemos que tenemos información fresca y emocionante sobre esta pareja tan querida. Así que si son fanáticos de Hande y Kerem, si disfrutaron de su química en la pantalla en Sen-Kalkapm, o simplemente aman las historias de amor del mundo del espectáculo, este vídeo es para ustedes. Antes de sumergirnos de lleno en todos los detalles jugosos, quiero hacerles una pregunta rápida: ¿ya están suscritos a nuestro canal? Si no lo han hecho todavía, este es el momento perfecto para darle clic a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque estamos trayendo contenido fresco y fascinante todas las semanas. Y para aquellos que ya son parte de nuestra comunidad, muchísimas gracias por su apoyo constante. Su lealtad significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles lo mejor. Ahora hablemos de lo que nos trae hoy aquí, Andercel y Kerem Bürsin. ¿Dónde están juntos? La pregunta que ha mantenido a miles, si no millones, de personas en vilo. Sabemos que después de su aclamada serie Sen-Kalkapm, su relación fuera de la pantalla se convirtió en un tema candente. Su química era innegable, palpable, y los fanáticos rápidamente se enamoraron de la idea de que su amor en la ficción se tradujera en una relación real. Y por un tiempo parecía que así era. Vimos muchas fotos juntos, publicaciones en redes sociales, y una conexión que muchos interpretaron como genuina. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas pueden ser complejas. Hubo periodos de silencio, de ausencia de apariciones conjuntas, y esto, naturalmente, alimentó los rumores de ruptura. Los medios de comunicación y los fanáticos se preguntaban: ¿siguen juntos? ¿Se han separado? ¿Es solo una pausa o un final definitivo? La verdad es que la vida privada de las celebridades es a menudo un misterio, y Hande y Kerem, como muchas otras figuras públicas, han optado por mantener ciertos aspectos de su vida personal bajo un velo de privacidad. Pero aquí es donde entra nuestro trabajo, nuestra dedicación a seguir cada pista, a analizar cada detalle y a traerles la información más actualizada y precisa posible. Y déjenme decirles, las pistas recientes nos están llevando a lugares muy interesantes. Hemos estado monitoreando sus actividades en redes sociales, sus apariciones públicas, y, lo más importante, hemos estado prestando atención a lo que sus círculos cercanos y fuentes confiables han estado diciendo. Y lo que hemos descubierto, o al menos lo que las pistas sugieren fuertemente, es que Hande y Kerem podrían estar viviendo un momento especial. No estamos hablando necesariamente de una reconciliación pública y explosiva, sino quizás de un reencuentro más íntimo, o incluso de un periodo donde están explorando su relación de una manera diferente. Para entender dónde están ahora, creo que es importante hacer un pequeño repaso. Recordemos el auge de su popularidad juntos. Sen-Kalkapm fue un fenómeno. Sus personajes, Eda y Serkan, se convirtieron en los favoritos de millones. Y luego vino la confirmación, o al menos la fuerte sugerencia, de que Hande y Kerem eran pareja en la vida real. Las fotos de sus vacaciones, sus sonrisas compartidas, sus dulces interacciones en Instagram, todo parecía apuntar a una historia de amor de cuento de hadas. Fueron vistos juntos en varios lugares, compartiendo momentos que parecían sacados de una película romántica. Había una autenticidad en su conexión que resonaba con el público, y eso es algo difícil de fingir. Sin embargo, como mencioné antes, el tiempo pasó y las apariciones conjuntas se volvieron menos frecuentes. Surgieron rumores de que sus apretadas agendas de trabajo, sus aspiraciones individuales y, tal vez, las presiones de la vida pública habían empezado a pasar factura. La distancia geográfica, los proyectos en diferentes países, todo esto es un desafío para cualquier relación, y más aún para una bajo el constante escrutinio de los medios. Hubo momentos en los que uno estaba en un lugar y el otro en otro, y las redes sociales se llenaban de especulaciones. ¿Están realmente separados? ¿O simplemente están enfocados en sus carreras? La verdad es que es muy difícil saberlo con certeza cuando las parejas deciden ser privadas. Y eso es algo que debemos respetar. Pero, ¿por qué creemos que están juntos ahora? Aquí es donde entran las pistas más recientes. Hemos estado analizando cuidadosamente sus publicaciones,
las ubicaciones que han compartido y las interacciones con amigos y colegas en común. Y hay un patrón que se está formando. Por ejemplo, lo hemos notado que ambos han estado en destinos que casualmente son populares entre parejas. No quiero dar nombres específicos todavía, porque la confirmación oficial aún no ha llegado, pero piensen en lugares románticos, con paisajes impresionantes y un ambiente relajado. Además, hemos estado prestando mucha atención a las historias de sus amigos cercanos. A veces son los amigos quienes, intencionalmente o no, dejan caer pequeñas pistas. Hemos visto algunas publicaciones de amigos que sugieren que Ande y Kerem estuvieron en el mismo lugar al mismo tiempo, o que compartieron actividades que son típicamente realizadas por parejas. Son pequeños detalles, sí, pero cuando los juntas, empiezan a pintar una imagen muy clara. No se trata de una sola foto o un solo comentario, sino de una acumulación de indicios que apuntan en una dirección. Otra cosa que hemos observado es un cambio sutil en la forma en que ambos han estado hablando sobre su vida personal en las raras entrevistas que han concedido recientemente. Aunque evitan hablar directamente de su relación, hay una cierta paz, una cierta madurez en sus respuestas que sugiere que están en un buen momento, o al menos en un lugar de aceptación y entendimiento. Esto podría ser interpretado de muchas maneras, pero en el contexto de los rumores y las especulaciones, podría indicar que han encontrado una manera de reconectar, ya sea como amigos cercanos, o quizás de una manera más romántica. Ahora sé que muchos de ustedes estarán pensando, ¿pero dónde están exactamente? Y entiendo perfectamente esa urgencia por saberlo. La verdad es que hasta que no haya una confirmación oficial por parte de Ande o Kerem, cualquier cosa que digamos es especulación basada en la evidencia disponible. Sin embargo, las pistas nos apuntan a que están disfrutando de un tiempo juntos en un lugar que les permite escapar del bullicio mediático. Piensen en destinos como las costas del Mediterráneo, o quizás una escapada tranquila a alguna isla exótica. Son lugares que ofrecen belleza natural, privacidad y la oportunidad de desconectar y reconectar. También hemos visto indicios de que podrían estar participando en actividades que disfrutan ambos, como deportes acuáticos, senderismo o simplemente disfrutando de la buena comida y la compañía. Las sonrisas en las fotos de sus amigos, las referencias sutiles a actividades grupales, todo esto se suma a la narrativa de que están compartiendo tiempo de calidad. No es una aparición pública planeada, sino más bien un momento privado y genuino. Y eso, creo yo, es aún más especial. Es importante recordar que las celebridades, al igual que todos nosotros, tienen derecho a su privacidad. Han sido muy abiertos sobre su trabajo y su vida profesional, pero han sido más cautelosos con su vida personal, y eso es algo que debemos respetar. Nuestra intención aquí no es invadir su privacidad, sino compartir las pistas que hemos recopilado para satisfacer la curiosidad de sus fanáticos, que han apoyado su relación y su trabajo de manera incondicional. Así que, ¿dónde están Ande Ercel y Kerem Bürsin juntos? La respuesta, basada en las pistas más recientes, es que parecen estar disfrutando de un tiempo juntos en un destino tranquilo y privado, lejos de los focos. Podría ser un viaje romántico, una escapada amistosa, o quizás una fase de reconexión. Lo que sí parece claro es que no están completamente separados y que la conexión que compartieron en la pantalla, y que muchos sospechamos que existió fuera de ella, sigue siendo relevante para ellos. Las redes sociales, a pesar de la cautela de la pareja, a menudo son un tesoro de información. Hemos estado revisando los feeds de sus amigos, observando las ubicaciones etiquetadas, e incluso analizando los fondos de las fotos y vídeos. Hay ciertas palmeras, ciertos tonos de mar, ciertos tipos de arquitectura que, cuando se ven repetidamente en las publicaciones de personas cercanas a ambos, nos dan una idea clara del lugar. Y lo que hemos visto sugiere un lugar cálido, soleado y muy romántico. Además, recordemos que Kerem Bürsin ha estado trabajando en proyectos internacionales y Hande Erçel también ha tenido oportunidades fuera de Turquía. Esto podría significar que están aprovechando estos viajes para coincidir en algún punto intermedio, o que uno de ellos está visitando al otro en su lugar de trabajo. Las coincidencias de ubicación, incluso si no son explícitamente declaradas como «estamos juntos aquí», son la clave. Y hablando de claves, ¿han notado el tipo de contenido que ambos han estado compartiendo últimamente? Si bien puede parecer aleatorio, a veces hay un hilo conductor. Quizás ambos comparten fotos de atardeceres similares, o disfrutan de las mismas actividades, lo que podría indicar que las están compartiendo. Es como un rompecabezas donde cada pieza, por pequeña que sea, contribuye a la imagen general.
Hemos llegado a la conclusión de que si bien no hay una declaración oficial de estamos juntos, en X lugar, las evidencias sugieren fuertemente que Ander Cell y Kerem Bürsin están compartiendo tiempo juntos en un entorno privado y encantador. La naturaleza exacta de su relación en este momento es algo que solo ellos saben, pero la idea de que están distanciados y completamente separados parece cada vez más improbable a la luz de las últimas pistas. Es fascinante ver cómo los fanáticos, a través de la observación y la deducción, pueden llegar a estas conclusiones. La comunidad de fans de Hande y Kerem es increíblemente dedicada y atenta, y es gracias a esa atención que podemos seguir construyendo estas teorías. Realmente son ustedes nuestros espectadores, quienes a menudo nos dan la inspiración y las pistas para crear este contenido. Entonces, para resumir lo que hemos discutido hoy, después de un periodo de especulaciones y ausencia de apariciones conjuntas, las pistas más recientes, provenientes del análisis de sus redes sociales y las de su círculo cercano, sugieren fuertemente que Ander Cell y Kerem Bürsin están compartiendo tiempo juntos. Aunque la ubicación exacta y la naturaleza precisa de su relación permanecen privadas, los indicios apuntan a un destino tranquilo y romántico, donde están disfrutando de la compañía mutua lejos del escrutinio público. No hay una confirmación oficial, pero la evidencia es compelling y emocionante para todos los que han seguido su historia. Y esto, queridos amigos, es lo que hemos podido desentrañar hasta ahora sobre dónde están Ander Cell y Kerem Bürsin juntos. Espero que hayan disfrutado de este análisis tan detallado y que les haya parecido tan intrigante como a nosotros. Ha sido un placer investigar y compartir esta información con ustedes. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta el final de este vídeo y por su continuo apoyo a nuestro canal. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones nos impulsan a seguir trayéndoles el mejor contenido posible. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Están sorprendidos por las pistas? ¿Tienen alguna teoría propia sobre dónde podrían estar? Por favor, dejen sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de Hande y Kerem, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas revelaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.